¿de qué va esto de la física y la química? ¿Cómo se estudia esto? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos cuando nos aventuramos a estudiar esta disciplina. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se estudian las dos a la vez? ¿Cómo funciona esto? Bien, en esta serie de vídeos introductorios vamos a entrar a analizar los conceptos básicos que tenemos que tener muy claros, ya sea a la hora de estudiar física, química, biología, cualquier tipo de ciencia. Hoy, en Physicalex, vamos a hablar de los fundamentos. En realidad la física y la química no son más que caras del mismo prisma. Caras diferentes, con aplicaciones ligeramente diferentes, pero al final no son más que partes de un todo, que serían las ciencias naturales. Y las ciencias naturales, en el fondo, lo único que intentan es entender la naturaleza. Y por naturaleza no me refiero a los bosquecitos y a los pajaritos, sino a lo que nos rodea, al campo de juego en el que vivimos, es decir, el universo. Así pues, cada parte de la ciencia natural se basará un poquito en intentar entender algunas partes. Por ejemplo, la biología se fundamenta en el estudio de los seres vivos. Bien, la geología en el estudio de las rocas y las interacciones, digamos, dentro de la geosfera de la Tierra. La física y la química, pues, son otra parte. La física sería el estudio de los cambios que le pasan a la materia que no alteran su estructura, y la química sería, a grandes rasgos, el estudio de los cambios en la materia que sí alteran su estructura. Vale, ¿y eso qué significa? Te pongo un ejemplo, mira, es muy sencillo. Física. ¿Ves este post-it? Pues si tú arrugas este post-it y tienes un papel, ahora lo que tengo es un papel arrugado. Pero sigue siendo un papel, no ha cambiado su estructura. Ha cambiado su forma, ha cambiado probablemente, si lo lanzo de un lado a otro, habrá cambiado su posición en el espacio y su velocidad. Pero sigue siendo un papel. Su estructura no ha mutado. Esto que acabamos de ver sería un cambio físico. Y para entender cómo se ha producido este cambio, es decir, la fuerza que yo tengo que hacer, cuánta fuerza soporta el papel, qué velocidad puede adquirir, todo eso viene determinado por la física. Ese es el campo de estudio de la física. Ahora bien, imagínate que yo hago esto. Lo que acabo de obtener después de esta reacción, además de gas y calor, es ceniza. Es decir, el papel ha desaparecido, ya no existe. Lo que tengo es una cosa completamente nueva. Probablemente, pues, óxidos de algo que haya dentro de ese papel. Además de CO2 y vapor de agua. Se ha producido una reacción química. Ha habido un cambio químico. El material se ha transformado. Bien, pues la química estudia cómo se producen esos cambios, por qué se producen y qué tipo de compuestos podemos esperar. Vale, de acuerdo, hasta aquí es fácil. Cosas que no transforman la materia, física. Cosas que sí transforman la materia, química. Genial. Pero necesitamos algo más. Si te fijas, la palabra clave en todo esto ha sido materia. Bien, pues ¿qué narices es la materia? Eso es lo primero que tendríamos que entender, ¿vale? Y podemos definir la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Dicho de otra manera, la materia es aquello que se puede tocar. Por ejemplo, tú y yo somos materia. Tenemos una masa y ocupamos un espacio en el universo. Y lo mismo el móvil que estás sosteniendo, o el bolígrafo, o el papel, o incluso el aire. Porque una de las cagadas más clásicas en alumnos recientes es pensarse que el aire no es materia, que el aire no existe o no tiene masa o... No, tío, el aire tiene átomos, ¿de acuerdo? Está ahí y además se nota. Cuanto más rápido mueves la mano, más lo notas. Y si sacas la mano por la ventanilla del coche, te vas a reír muy fuerte si el coche va rápido. No lo hagas. Vale, entonces resumiendo, la materia tiene que tener masa y tiene que tener volumen. Perfecto. Oye, ¿y si no tiene masa ni tiene volumen? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un ángel? No, entonces es energía, ¿de acuerdo? La energía podríamos decir que es lo otro que hay en el universo. En el universo, en el fondo, solo hay dos cosas, materia y energía. La materia tiene que tener masa y volumen, ocupar un espacio, y la energía, no. Pero la energía
produce cambios en la materia. Entonces, si nos ponemos así, el universo es un sitio donde hay cosas a las que les pasan cosas. Las cosas sería la materia y aquello que le pasa viene dado por la energía. Bien, ese sería un resumen muy sencillo de básicamente todo. Ahora el problema es, oye tío, ¿cuántos tipos de materia hay? ¿Cuántos tipos de energía? ¿Y cómo interacciona cada uno de ellos? Y como verás, tenemos un problema, porque hay un montón de tipos de energía, hay un montón de tipos de materia diferentes y hay un montón de interacciones. Y eso solo las que conocemos, porque si nos ponemos con las que creemos que existen y todavía no conocemos, tenemos trabajo para rato. Vale, pero no te asustes porque no tenemos que hacerlo todo de golpe. Vamos a actuar con lógica. Si yo quiero conocer un sistema, lo que sea, imagínate que yo quiero ser mecánico de coches, lo primero que tengo que saber es qué narices hay dentro de un coche. Clasificarlo y describirlo. Bien, pues si yo quiero conocer el universo, tengo que empezar a clasificar las cosas. Empezaremos clasificando la materia. Y podemos clasificar y describir la materia mediante propiedades. Existen 6 categorías de propiedades que podemos utilizar. La primera clasificación que vamos a utilizar de propiedades sería cuantitativas y cualitativas. Podemos separarla de estas maneras. Una propiedad cuantitativa es aquella propiedad que se puede definir de forma numérica. Es decir, que tiene una cantidad, es cuantitativa. Por ejemplo, la masa. La masa yo la puedo medir en numeritos. Yo puedo saber si algo pesa 10 kilos, 12 kilos, 13 gramos o 27 toneladas. Y es una medida exacta. Bien, por otro lado estarían las medidas cualitativas, ¿de acuerdo? Una propiedad cualitativa es aquella que, lo contrario, no se puede medir de forma numérica. Por ejemplo, el color. Es una descripción, pero yo no puedo decir, oye, tienes amarillo 5. Otra manera de clasificar sería mediante propiedades intensivas o extensivas. Una propiedad intensiva es aquella cuyo valor no depende de la cantidad de material. Por ejemplo, la temperatura. Es una propiedad de los cuerpos, pues estar a más o menos temperatura, pero eso no va a depender de si tienes más o menos cantidad, Te explico, imagínate que tú tienes una olla con agua hirviendo a 100 grados y coges un vaso de esa olla hirviendo. Bien, tengo menos cantidad de agua, pero sigue estando a 100 grados. Es decir, la temperatura no depende de la cantidad de agua que yo tengo. Es una propiedad intensiva, ¿de acuerdo? Por otro lado están las propiedades extensivas. Estas sí dependen. Una propiedad extensiva depende de la cantidad de material que yo tengo. Por ejemplo, el volumen que ocupa un cuerpo. Si yo tengo una piedra pequeña, ocupa poco espacio, y si tengo una piedra más grande, ocupa más espacio. El material es el mismo, lo único que cambia es la cantidad de espacio que ocupa porque tengo más átomos ahí dentro. Y por último tendríamos las propiedades generales y las propiedades específicas o propiedades características. Fíjate, las propiedades generales son aquellas propiedades que no me definen la materia, es decir, cuyo valor puede ser compartido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la masa. Yo puedo tener 1 kilo de madera o 1 kilo de hierro, ¿vale? Ocuparán menos espacio uno que el otro, pero al final la masa es la misma. Son propiedades que no me permiten saber de qué estoy hablando. Por ejemplo, si yo te enseño las manos, digo, tengo un objeto aquí en una de estas manos, tengo algo, ¿vale? Y la pista que te doy es que pesa 1 kilo. Pues yo qué sé, tío, ¿vale? Tendrá que ser algo que quepa en la mano, pero adivina. Por otro lado, las propiedades específicas son aquellas que sí definen la materia. Son aquellas cuyo valor es único para ese material. Por ejemplo, la densidad. La densidad es un valor característico. El agua tiene una densidad de 1 kilogramo por litro y nadie más la tiene. No hay ningún otro material en el universo que tenga esa densidad. Material puro, se entiende, ¿vale? Otro, por ejemplo, sería la temperatura de fusión. Es una propiedad característica. En el caso del agua, la temperatura de fusión es de 0 grados. Nadie más tiene la temperatura de fusión en 0 grados. Bien, esta sería la clasificación básica de las propiedades. Y esto, créeme, que suele ser bastante tema de examen, al menos en niveles básicos. Es decir, hay que entender qué tipos de propiedades son y cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Pero, ¿para qué nos sirve todo esto?
Es decir, ¿para qué nos sirve la clasificación? Bueno, hemos dicho que lo primero que hay que hacer es clasificar la materia y entender. Por lo tanto, cuando yo tengo un material, iré mirando cuántas propiedades tiene, qué tipo y tal. Pero fíjate que en muchos casos hablamos de medir, de cuantificar. Ahí está la clave del asunto, la siguiente clave, que es la cuantificación, las unidades de medida. No me sirve de nada saber las propiedades de algo si no puedo medirlas. Y medirlas cuantitativamente, las que pueda. Y para eso necesito unidades de medida. Pero del sistema métrico decimal y las unidades de medida hablaremos en el próximo vídeo para no alargarnos. Así que de momento lo dejamos aquí. Gracias por tu tiempo. Por favor, dale like, suscríbete, comparte este vídeo si crees que puede serle útil a otra gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.